Hoy en la prensa estamos con el Luis Ernesto Carles, miembro del Partido Panameñista y exdiputado de ese conglomerado político. Señor Carles, tenemos entendido que en el día de hoy se desarrolló una audiencia en las instalaciones del Tribunal Electoral relacionada con la convocatoria para una convención para escoger al nuevo presidente del panameñismo. ¿A qué se debió esa audiencia, licenciado? Sí, fue hoy en el juzgado segundo administrativo del Tribunal Electoral, pero diríamos, Juan, que esto es parte de algo que estamos reiterando desde el mes de octubre. El Partido Panameñista tuvo una debacle electoral en el año 2019 y en el año 2024. Es más, en las elecciones del 2024 sacamos menos votos que la elección de 1984. Así que imagínese usted. Y lo que habría que hacer por dignidad es poner los cargos a disposición y relevar de todos los cargos a la Junta Directiva y al Directorio Nacional, directorio del cual yo soy parte como vicepresidente del partido, y acción que reiteramos desde el mes de septiembre. Entonces, en el mes de octubre, porque es importante explicar un poco la génesis de por qué la audiencia hoy, 25 de abril. Y ahí entramos a ver un poco, a cuestionar también el contubernio que puede estar existiendo en el Tribunal Electoral con el objetivo de atomizar a que los partidos políticos no actúen dentro de la validez de sus actos propios. Porque nosotros en el mes de octubre presentamos una solicitud al Tribunal Electoral, solicitud que fue respondida en el mes de diciembre, ahí está la nota, donde los magistrados del Tribunal Electoral de manera unánime, a través de su dirección de asesoría legal, declaran la viabilidad de la convención. Es decir, que ellos están de acuerdo a que el Partido Panameñista, asumiendo la voluntad de sus actos propios, un principio doctrinario en derecho administrativo y electoral, pudiese realizar su convención. Es por eso entonces que el 7 de enero del 2025 el Partido Panameñista, atendiendo esa nota del mes de diciembre del 2024, bajo una votación unánime, 34 votos a favor, incluyendo el voto del presidente Blandón, determina el llamado a la Convención Nacional Extraordinaria para relevar de los cargos a la Junta Directiva y a los 16 miembros del Directorio Nacional y del Directorio y suplentes. ¿Por qué la reticencia entonces? Entonces, después del 7 de enero, sorpresivamente, teniendo una votación unánime, nos presentan una impugnación. Una impugnación que presenta un miembro del partido que da capacitaciones en el partido con dinero del subsidio electoral y que aparte de eso es el secretario de Asuntos Internacionales del partido. Entonces, pareciese ser que esa voluntad que ha expresado el presidente del partido de que él sí está a favor de la convención no es tan cierta, porque prácticamente se promovió como una autoimpugnación a la decisión del 7 de enero del partido. El partido vuelve a reunirse el 13 de febrero porque tiene que resolver la impugnación presentada por este miembro inscrito, y nuevamente el partido vuelve a ratificar su voluntad de que se rechace esa impugnación y se acoja la viabilidad ya recomendada por el Tribunal Electoral y que se efectúe la convención. Pero mira cómo es la votación ahora. La votación del 7 de enero fue 34 votos a favor, 0 en contra. La votación del 13 de febrero ya es una votación de 23 votos de rechazo de la impugnación y a favor de que se realice la convención, pero 10 votos en contra. Y entre esos votos en contra de la convención está el del presidente del partido. Entonces, a partir de ahí entramos como en un limbo, porque entonces esa decisión, acto propio del Partido Panameñista a través de su máximo órgano, de su directorio, que está de acuerdo en que se releven todos los cargos, entra entonces al callejón del Tribunal Electoral a través de este juzgado administrativo desde el 13 de febrero. Y es hasta hoy, 25 de abril, después de una serie de escritos que presentó este impugnante,
donde se da la audiencia. Pero hay un hecho que nos llama mucho la atención, que a pesar de que el Partido Panameñista, a través de la mayoría de su directorio, está promoviendo la realización de la Convención Nacional Extraordinaria para relevar de sus cargos a la Junta Directiva y al Directorio Nacional, no tenía representación en esa audiencia. Imagínate tú hasta qué... ¿Cómo logran entonces ¿Cómo ustedes logramos tener representación? Ninguno de nosotros tenía acceso al expediente en el Tribunal Electoral, porque el acceso solo la tiene la parte impugnante, que es el señor de Gracia, y ante la ausencia, porque sabíamos que esta audiencia venía, le solicitamos al presidente del partido que convoque a un directorio para que determine la representatividad legal en esa audiencia, y eso se lo pedimos el 34% de los miembros del directorio. Nuestros estatutos establecen, y la ley electoral establece que el 20% puede convocar una realización del directorio, y viene la renuencia del presidente del partido a hacerse el sordo. Se lo comunicamos vía WhatsApp, se lo comunicamos en nuestro chat interno, se lo entregamos a través de nota formal, y en su ausencia, porque sale del país y deja encargado a un vicepresidente del partido, entonces el vicepresidente del partido, el que entonces le da poder al licenciado Herbert John para que represente al directorio, que somos 43 miembros, de los cuales 34 ya votamos a favor de que se dé la convención, a que nos representaran en esa audiencia de hoy. Si no hubiésemos insistido en esto, no hubiésemos tenido representatividad en la audiencia de hoy. Entonces, a todas luces, pareciese ser que aquí hay un interés de atomizar el proceso, de que no se, de alargarlo, de establecer una resistencia a no dejar el puesto. Y señor Blandón, usted perdió 2 veces, la elección del 2019, la elección del 2024. Hay una voluntad expresa por parte del directorio, somos 34 miembros de 43 que hemos solicitado que se haga esta convención. Respetemos la voluntad de los actos propios, de los procesos electorales, de los procesos internos de los partidos. Permitamos que aires frescos puedan dinamizar el partido y no pensemos en esa conclusión que usted está siendo parte de que este proceso se alargue y que usted lo que busca es atomizar el partido para que el partido se vuelva chiquito y entonces ante estos debates... Ustedes ya entonces en la audiencia plantearon todo este escenario y básicamente, ¿qué argumentaron? ¿Y qué puede decidir la juez si es que Por supuesto que la representatividad del licenciado Herbert John jugó un papel muy importante en la audiencia, que escasos minutos, empezó a las 9, terminó como a las 10:30, se realizó argumentando 2 elementos de fondo y de forma. De forma, que se cumplió con el quórum que establece que las 2/3 partes del directorio ante una decisión es una decisión válida. Las 2/3 partes son 28 miembros, Juan, votaron 34. Y el otro elemento, el respeto al derecho de la autonomía de los actos propios. Si un órgano de un partido, que es el máximo órgano, ya votó y ya determinó que hay que hacer un llamado para que la máxima estructura de los convencionales vote por una nueva junta directiva, por un nuevo directorio, entonces todo aquello de lo que se está haciendo a través de estos procesos de impugnación no son más que procesos que buscan dilatar algo que ya sabemos, que el presidente Blandón ya no tiene legitimidad dentro del partido. Imagínate tú que el partido tiene 3 meses que no se reúne, 3 meses que no hay planteamientos sobre las situaciones que están pasando en el país, sobre la forma como están votando los diputados de la bancada panameñista en la Asamblea,
y sobre ese acontecer nacional donde el partido panameñista tiene que jugar un rol importante, porque hay un rol donde no eres gobierno, eres oposición. Entonces, ¿cuál es el rol que el partido panameñista va a jugar ante estos escenarios que se están ¿Sienten dando? ustedes que el partido no está jugando el papel de oposición en la Asamblea en temas como la amnistía y otros temas que se han desarrollado en los últimos tiempos? Nosotros sentimos que el partido está secuestrado bajo una voluntad necia o terca del presidente del partido de no dejar que se realice la convención. No está dejando que se realice la convención porque ha querido afianzar a través de estas acciones, de esos impugnantes o de ese impugnante que capacita también al partido y que tiene una relación administrativa con el partido. Eso es un elemento. Y dos, no hay una claridad no es crítico sobre cuál es la posición que tiene que asumir el partido. Ese tema de la amnistía es un tema trillado donde es claro la definición en la doctrina internacional o en el derecho comparado cuáles son los delitos que presumiblemente a mí me pueden inculpar y que al final termina siendo una persecución política, ya sea por un planteamiento, ya sea porque yo soy presidente de un partido que adverso al gobierno de turno. Eso lo hemos visto en muchas esferas y la figura existe, pero no existe en nuestro derecho constitucional para el dolo, para cuando tú cometes un delito y más cuando tiene que ver con temas de corrupción, no existe ese cruce de confusión o de pensar que no, yo puedo interpretar que yo puedo hacer una ley porque a esta persona que ha sido condenada por un tema doloso, por dolo, yo pueda decir que no, que es persecución política. Entonces, esa posición no clara del partido. Ayer vimos a un diputado votar a favor del prohijamiento. Entonces, eso es importante explicarlo. Si yo estoy convencido de que no tiene cabida, porque hay una transgresión constitucional, yo no tengo ni que prohijar el proyecto, yo sencillamente tengo que rechazarlo. Y esa no fue la posición de ese diputado del partido panameñista. Y sobre ese aspecto, el partido tiene que pronunciarse y no dejar que el discurso de la oposición sea arrebatado por otros actores políticos, porque en este momento la coyuntura del partido panameñista es precisamente, cuando yo diría ser oposición no es oponerte a todo, sino que yo digo que en este momento donde están sucediendo muchas cosas en la Asamblea y ese rejuego, ese coqueteo político que está sucediendo allí, el partido tiene que cuestionarlo y vemos la posición opaca del presidente. El presidente que manda un tuit donde dice, recomiendo no votar así, pero después votan, pero entonces no explica, no tiene una reacción. Y más aún, ¿qué reacción va a tener si está fuera del país? ¿Y qué reacción va a tener si no quiere reunir al directorio del partido para que debata? Porque cuando nos han pasado comunicados, nos los pasan por WhatsApp. Entonces yo no voy a aprobar un comunicado por WhatsApp, porque ese no es el sentido de la representatividad que yo tengo como vicepresidente del partido, donde representamos a más de 200.000 adherentes, donde objetivamente nosotros tenemos que debatir. Para eso es que existe un directorio, para debatir, tomar posición, declarar, aclarar, o al final tener una línea programática de cuál es la posición del partido en diversos temas. Usted menciona, hace poco ha mencionado 2 o 3 veces que el presidente del partido no se encuentra en el país. ¿Dónde está? Bueno, yo desconozco porque por WhatsApp nos pasaron, porque es público porque nosotros al final somos un organismo de 44 miembros, entonces se nos circuló una nota que iba a estar fuera del país por 22 días y dejó encargado al primer vicepresidente. A raíz de ese encargo, es que nosotros logramos conversar con el primer vicepresidente del partido y él entonces autoriza la representatividad en el Tribunal Electoral. Si no, nosotros no hubiésemos tenido en esa audiencia de hoy representatividad alguna
y eso hubiera sido un lago o para que hubiera podido chapalear o nadar solo el impugnante. Entonces ahí es donde nosotros concluimos que no hay ningún interés por parte del presidente Blandón de que esta convención se haga, porque prácticamente ha sido como parte de toda esta dilatación y de todos estos procesos que se han estado interponiendo a espaldas de la voluntad de la mayoría de los miembros del directorio, que sí hemos votado 3 veces a favor de que exista la Convención Nacional Se ha Extraordinaria. mencionado que el señor Blandón realiza un viaje por China. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Tiene alguna...? Bueno, no te podría decir, lo que sí tengo conocimiento es que ha viajado en otras ocasiones a ese país, y yo sí lo he dicho muy claro en planteamientos, que cualquier discusión que tenga que ver con el tema de Estados Unidos y este país deben de ser debatidos en el partido y no emitir comunicados por WhatsApp o circularlos, porque al final el debate no se puede hacer con 6 o 7 personas, ni somos chiquillos, y disculpa la palabra, porque a veces a los jóvenes o a los niños que están en la escuela, tú le pasas, apréndanse esto. Nosotros no, ya nosotros somos un partido de adultos con criterio formado, y en ese aspecto no van a estar, a mi concepto, no voy a permitir que el Partido Panameñista sea utilizado para andar circulando comunicados que muchas veces no son comunicados muy claros, parecieran comunicados no éticos, porque a mí no me van a enredar con el tema de la soberanía, ni con el tema de esto. A mí no es China, o sea, estos 2 países al final se tiene que discutir de manera amplia. Ese debate no se ha permitido, pero bueno, no lo digo yo, ya es público de que ha estado en varias ocasiones en ese país, no sé, pero lo que sí sé es que no está en el país porque encomendó la representatividad del partido por 22 días al primer vicepresidente del partido. Ahora, licenciado, ustedes están pidiendo una nueva convención. ¿Qué aspirantes hay dentro del partido que puedan llegar a este cargo? Mire, yo creo, los que yo he escuchado ha sido, por ejemplo, el señor Jorge Herrera y el señor Carlos Raúl Piat. Hubo otros en su momento que plantearon una manifestación, pero mi mensaje a esos 2 candidatos, y yo al final sí creo que podamos reconciliar las ideas y podamos hacer como un solo movimiento en donde lo que nos tiene que enrumbar es que nosotros no somos un partidito, somos un partido grande que ha tenido una gestión pública en políticas de gobierno. Entonces nosotros sí tenemos que mostrarnos como lo que somos. Entonces el interés de que no haya un relevo o no se refresque con nuevas autoridades, la Junta Directiva, yo creo que lo que buscan es, recuerda que en este país hay varios partidos, muchos, 3 o 4 son los más grandes. Entonces yo creo que lo que están buscando es que el Partido Panameñista se minimice a ser un partido tan pequeño que no tenga mayor relevancia ante la opinión pública lo que diga o deje de decir. Entonces yo creo que los que aspiran, lo que deben de buscar es sobre todo recuperar ese liderazgo, esa vocería. Yo en lo personal creo que Carlos Raúl Piat ha recorrido el país, lo está recorriendo desde hace meses. Sobre ese candidato, el señor Blandón ya ha tirado algunos adjetivos de que si responde a la señora Mireya Moscoso, que si responde a Juan Carlos Varela. Mire, tanto el señor Juan Carlos Varela como la señora Moscoso o el Endara, que ya no está con nosotros, fueron parte de la historia de un partido. Yo podría decir son parte del pasado en cuanto a un liderazgo. Y tanto el señor Jorge Herrera como el señor Carlos Raúl Piat son personas adultas, con criterio propio, con criterio formado. Así es que cuando tú tiras esos adjetivos que fulano responde a no sé quién o al otro, yo creo que en el fondo hay un temor por parte del señor Blandón
de quererse quedar en el partido, de resistirse a no echarse a un lado y empiezan con estos adjetivos tratando de menospreciar o subvalorar la aspiración que puedan tener otros. Así que me parece que esas aspiraciones de esos candidatos que te he mencionado son legítimas y esperemos que esa audiencia que se dio hoy, la jueza que escuchó los alegatos, pueda fallar, sobre todo en el respeto a los actos propios de los partidos políticos, respetar esa voluntad que ya ha sido expresada en una mayoría probada. 34 miembros de 43 han votado de manera favorable que quieren una convención ya, que urge renovar esas fuerzas directivas del partido o esos actores que dirigen el partido. Así que esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible. No te he mencionado que hay un ingrediente que ayer el impugnante tachó unas pruebas. Entonces ahora parte de que si las pruebas se hacían o no se hacían, se dio alzada. Alzada en materia jurisdiccional significa que lo tiene que ver el órgano superior. Y adivina quién le tocó el expediente. Al magistrado Luis Guerra. Entonces diríamos que hoy celebramos una audiencia, pero la juez no puede fallar hasta que el magistrado Luis Guerra baje el expediente. Entonces todo esto que te he relatado, que ha sido un cuento tan largo, debió de ser un cuento corto. Un cuento corto, oye, la voluntad de los directores fue probada, 34 votos a favor, vamos a la convención. Han querido hacer un cuento largo que ahora hasta el magistrado Luis Guerra tiene una parte del expediente. Entonces eso sí no lo vamos a permitir. Los magistrados del Tribunal Electoral descansan sobre los principios de los derechos de los ciudadanos. Y las personas inscritas en el Partido Panameñista también somos ciudadanos. Y como ciudadanos representados a través del directorio, ya emitimos un concepto. Y nuestro concepto en ese acto propio es que se haga la convención. Sí, agradecemos al licenciado Ernesto Carles por su presencia hoy aquí en el diario La Prensa para explicarnos el debate que hay dentro de ese partido ante una nueva convención colectiva.